Buenas tardes, en nombre de la Dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al segundo encuentro de este taller clínico llamado No hay relación sexual, entonces, consecuencias de la práctica analítica, dictado por el licenciado Néstor Medbuidenur. Néstor, tenés la palabra, cuando quieras podés Bueno, comenzar. muchas gracias, Laura. Muy bien. Bueno, a ver ahí, ¿se escucha? Se escucha perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, buenas tardes a todos. A ver, acá me dice aceptar. Ahí está. Bueno, ¿qué tal, gente? Vamos a continuar. La semana pasada nos habíamos visto y esta, bueno, va a ser otro encuentro, que en realidad va a ser el último de este. A ver, esperen un minutito, que estoy con un tema. Eh, pero hoy es un día de obstáculos. Espérenme. Eh, bueno, vamos a continuar, chicos. Bueno, estuve un poquito revisando lo que vimos la vez pasada. Quizás antes de continuar, un poco ver si había alguna cosa que alguien quisiera comentar o alguna pregunta. Eh, ¿Mm? A ver si había algo que se pudiera. Ujú. Bueno, si no, continuamos. Si no hay ninguna cuestión en relación a esto. Vamos a ver un poco, yo me quedé pensando la semana pasada en lo que habíamos visto. ¿Me escuchan todos? Porque tengo la sensación de que no se escuchan. ¿Me escuchan? Digan sí, digan no, digan algo. Sí, Néstor, se escucha, ¿eh? Sí, Se sí. escucha, ok, ok. Me parece que es interesante, digamos, esta cuestión de poder pensar, justo la escuchaba a Laura, ¿no? Cuando hacía la presentación, y ella dijo consecuencias, ¿sí? Vamos a decir algo en relación a eso, ¿no? El tema de las consecuencias, ¿no? En general pensemos que el psicoanálisis, para que pueda ser un psicoanálisis, tiene que tener consecuencias. Me parece que las consecuencias son dos, ¿no? Pueden ser más, pero yo voy a ubicar dos consecuencias, una del lado analista y otra del lado analizante. Entonces, cuando hablamos de consecuencias, hablamos de efectos. Cuando hablamos de efectos, hablamos de incidencias. Voy a hacerlo como una escalerita, digamos, ¿no? Eh, Entonces, me parece que es importante ubicar, ¿no? Las consecuencias como efectos, incidencias respecto del sujeto. Entonces, todo psicoanálisis, ¿no? Todo psicoanálisis es una consecuencia que tiene que ver con una práctica. Creo que la semana pasada habíamos ubicado que el psicoanálisis es una práctica de lo real, ¿no? Una práctica de lo real. Cuando hablamos de una práctica de lo real, hablamos de una práctica que no tiene que ver con el sentido. Estoy haciendo como un poco un resumen y ahora vamos a ir como a ver si agregamos algunas cuestiones más, no muchas más, pero alguna cuestión más. Entonces, me parece que cuando hablábamos de esta frase de Lacan, no hay relación sexual, y yo puse consecuencias en la práctica, la consecuencia primera de la práctica es que no es una práctica ligada al sentido. Esto me parece que es una primera consecuencia de esto, digamos, ¿no? O sea, decir esta frase de Lacan, no es relación sexual, y decir que es una práctica con consecuencias, implica que no es una práctica que vaya a otorgar sentido. Inclusive, digamos, eso tiene mucho que ver con lo que es la demanda del análisis, ¿no? Vamos a decir que el paciente
digamos, eh, siempre, digamos, la práctica del psicoanálisis va en contra de la demanda, ¿no? De la demanda de sentido. Esto me parece que es, digamos, importante decirlo porque la práctica tiene que obstaculizar el sentido, que es lo que el paciente va a salir a buscar, el sentido del síntoma, cuando en realidad decimos que el síntoma justamente no tiene ningún sentido, ¿no? Esta es la paradoja del síntoma. El síntoma no tiene ningún sentido. Entonces tenemos, ¿no? Una práctica de lo real que en tanto real no tiene sentido. Cuando digo no tiene sentido, tampoco entremos en una cuestión delirante, ¿no? Sino que lo que quiero decir que no tiene sentido es que, digamos, no va hacia la articulación de los significantes, va hacia el quiebre de la articulación de los significantes. Esto me parece que es una referencia importante, hablar de la articulación significante o hablar del quiebre de la relación. O sea que lo que nosotros hacemos es una partición semántica de los significantes. La partición semántica es quebrar, ¿no? Como romper el sentido. ¿Se entiende lo que digo? Esto me parece que es la consecuencia de que no hay relación sexual, en el sentido de que también podríamos decir, no hay relación al sentido. No hay relación a la articulación significante, no hay relación a un saber en tanto un saber consistente, en un saber todo, no un saber que diga todo acerca del síntoma. El psicoanálisis no tiene ningún saber acerca del síntoma. Entonces, ¿qué hace el psicoanálisis con el síntoma? El psicoanálisis le otorga al síntoma un saber, pero que no es un saber epistémico, es un saber que no se sabe de un goce, ¿no? De un goce que habrá que salir a buscar, pero no es, digamos, que el psicoanálisis sabe del síntoma. Ahí tenemos una diferencia entre el saber del síntoma y el tratamiento del síntoma. Quizá las terapias cognitivistas saben del síntoma, ¿no? No sé, habría que preguntarles al, a los cognitivistas, a los conductuales, pero seguramente el psicoanálisis no sabe del síntoma, pero sí sabe, digamos, sabe hacer con el tratamiento. Entonces, lo que se hace en todo análisis es tratar al síntoma, tratarlo. ¿Qué se les ocurre con tratarlo? No, pero estoy pensando yo mismo, a ver qué les digo con el tratar. Tratar significa ir, ir al síntoma, que el síntoma se sostenga, que el síntoma se sostenga en el recorrido de la transferencia, o sea que no es eliminarlo. Eso es una diferencia importantísima respecto de otras prácticas. Se sostiene el síntoma en tanto la transferencia es el conductor de ese sostenimiento. La transferencia conduce a que ese sostenimiento se produzca. Estas serían un poco como estoy tratando de articular, digo, las consecuencias, ¿no? De una práctica ligada a este axioma, ¿no? Que es un axioma de Lacan, ¿no? No hay relación sexual, ¿no? Cuando Lacan, digamos, plantea el no hay relación sexual, en realidad está planteando, digamos, una falta que no es solo una falta, es casi un axioma fundacional.
Es como lo primario en Freud. ¿Se acuerdan ustedes de la idea de represión primaria, ¿no? El juicio de existencia, y un par de conceptos freudianos que tienen que ver con lo primario, ¿no? Identificación primaria, que, digamos, Freud lo ubicaba como un punto lógico en la estructura para poder pensar, ¿no? Digamos, ciertos procesos psíquicos. Entonces, el no hay relación sexual no es que es una falta de algo, es, digamos, eso que en la base no hay. Es como si en el principio hay algo que se constituye con lo que no hay. ¿Se entiende la lógica de lo que digo? Que no es lo mismo que uno nace con algo y después, y después falta, ¿no? Es interesante porque una cosa es decir, nacemos con algo y lo perdemos, pero en realidad hay algo que se constituye a partir del no hay. No es que hubo, no hay. Ese no hay, no es que no hay desde el principio, no hay en esa constitución que tiene que ver con el parlante, con el ser hablante. En el ser hablante no hay significante que nombre la relación sexual. O sea, no hay significante que nombre la complementariedad entre uno y el otro. Pero me parecía interesante marcar ese no hay, no como algo que se produce, no, no, bueno, en un momento no hay. No, en un momento, digamos, no es un momento, es un punto constitutivo. Inclusive si ustedes ubican en Freud toda la cuestión, digamos, del Edipo, me parece que todo el complejo de castración, si bien es cierto que Freud lo ubica como, me parece a modo pedagógico, también Freud trata de ubicarlo en un momento y demás, la castración no es una operación que se produce en un momento, sino que es una operación que está, digamos, o sea, la castración es algo por lo que se pasa, todos pasan por ahí, o sea, todos pasan por esa falta que no es lo que se pierde, sino lo que no hay. Quizás la diferencia ahí entre, me parece, Freud y Lacan, es que Freud hablaba de lo que se pierde, de lo que no, digamos, de la línea que pierde ese pene imaginario, pero me parece que Lacan es más rotundo ahí. Lacan dice, en realidad, para hombres y mujeres no hay. Porque no es que hay para el hombre que tiene el pene y para la mujer no, no tiene nada que ver. O sea, el no hay relación sexual es un axioma que tiene que ver con la constitución del hablante, no con la constitución sexual. O sea, el hablante es sexual en tanto habla de lo que no hay. Ahí está. El hablante es sexual en tanto habla de lo que no hay. Parece medio loco esto que estoy diciendo, ¿no? Pero me parece que es interesante. En realidad, ¿de qué habla uno? De lo que no hay, de lo que no, de lo que uno cree que no tiene, ¿no? Porque la gente, bueno, no tengo, qué sé yo, es cierto, no tenés, pero en realidad el problema no es lo que no tenés, el problema es lo que no hay. El problema es lo que no hay. Entonces, un análisis es, de alguna manera, poder, digamos, poder constituir ese recorrido donde el hablante se encuentre con el no hay, pero no como una pérdida, sino como una falta. Ahora, después viene otra cosa, ¿no? Porque uno diría, bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? Bueno, falta. ¿Qué hacemos? ¿Nos matamos todos? No, no, no nos matamos nadie. En todo caso, me parece que hay algunas soluciones, ¿no? Con la cuestión de la falta, que es voy a agregar una palabra que quizás todavía no nombré, que es la idea del síntoma.
No sé si alguno escuchó hablar del síntoma. Si nadie, si alguna vez se lo escucharon, está bien, y si no lo escucharon, también está bien, qué sé yo, lo escucharán hoy. Pero más o menos, ¿alguien tiene idea de qué es el síntoma? Hoy están mudos, no sé qué les pasó, que hoy ya directamente los invadió la inhibición a todos. Bueno, qué bárbaro, ¿eh? La inhibición para todos. Vamos con eso, con la inhibición para todos. Bueno, no se salva nadie. Bien. Néstor, y acá justo esto que vos decís, el silencio, ¿puede ser una inhibición o puede A ser ver, una falta? te escucho muy bajo, no sé si es mi Digo, computadora. esto de Ahí, que no hablamos, acércate a donde sea. Sí, ¿puede ser una inhibición o en algún caso puede ser una falta? no entendí lo que dijiste. ¿Puede ser una? Una falta. Sí, ¿qué pasa? Una falta. Esto que no hablamos, digo, ¿puede ser una inhibición o puede ser una falta? No, no sé, bueno, no los voy a analizar a ustedes, ¿no? En conjunto. No, la inhibición es otra cosa. La inhibición es el impedimento. La inhibición, si lo articulamos a esto, la inhibición es aquel que cree que le falta. En la inhibición hay una creencia de la falta. No hay, digamos, un encuentro con la falta. Está la creencia de la falta, entonces, ¿por qué falta? No hablo, ¿no? Bueno, ahí tiene que ver también con la posición frente a la castración, porque hablar frente a otros es también exponer una falta. Ahora, acá me parece que hay un punto que yo lo estuve tratando de investigar, esta diferencia entre la falta y el no hay. Me parece que el no hay tiene que ver con la falta, pero también es otra cosa. O sea, el no hay es mucho más radical. En el no hay, no falta nada en realidad. Directamente no hay. ¿Se entiende esta diferencia? Porque una cosa es, bueno, tuve algo que me falta. O me falta porque tuve algo. Acá no es que tuve y ahora falta y después lo tendré. Acá es no hay. Con lo cual es mucho más radical que una falta. Ahora, la inhibición, vos que hablaste de la inhibición, la inhibición habría que, inclusive esto lo trabaja Lacan bastante bien en el seminario de la angustia, ¿no? Porque ahí retoma la cuestión freudiana de inhibición, síntoma y angustia. Ahora, la inhibición ataca en el plano imaginario. O sea, la inhibición es la creencia de que me falta. Entonces, la creencia de que me falta hace que no pueda entrar porque estoy tomado por la falta. Ahora, lo que no se enteró de esa persona es que no es que le falte, es que en realidad no hay. ¿Se entiende? O sea, no hay. Uno cree que le falta, en realidad no hay. ¿No? ¿Y qué es lo que no hay? No hay relación sexual. Está bien, esto lo podemos decir entre nosotros que estamos acá. Si lo vamos diciendo afuera, sería bastante grosero, no hay relación sexual, usted no tiene relación sexual, no, qué sé yo. No, esto es algo que es un operador que nos sirve a nosotros para pensar la clínica, ¿no? Entonces digo, aquel que se queja de lo que falta, en realidad no sabe nada o no está advertido de eso que no hay y que en realidad va a haber que resolver ese no hay de otro modo, no con un objeto, ¿no? Hoy me pasó un fenómeno, les cuento así como, eh, digo, es interesante, ¿no? Vieron que ahora, voy a contar una anécdota, ¿no? Que a ver si la podemos, me gusta contar alguna anécdota y la pensamos para nuestro rancho, como digo. Pero hoy yo estaba cerca, tenía un ratito al mediodía, porque en general trabajo bastante todo el día,
tenía un rato y medio, tenía que hacer un trámite y me encontré con una... ¿Vieron que ahora se está llenando Buenos Aires de tiendas, de mega tiendas, casi como las tiendas departamentales más tipo americanas, europeas, o de algunos otros países como Chile, ¿no? O sea, tiendas que venden ropa de mujer, de hombre, cosas para la casa. Yo entré, dije, bueno, voy a hacerme un poquito el consumista, voy a comprar algo, no sé. Pero me pasó un fenómeno que cuando entro y veo tantas cosas y veía a la gente, digo, qué interesante esto, porque cómo el mercado, ¿no? El mercado distrae a los sujetos de la falta y sustrae a los sujetos de esto que estamos trabajando respecto del no hay, porque digamos, en definitiva no hay objeto que cubra esa falta, porque en realidad esa falta no es lo que falta, sino que es lo que no hay. La falta no falta nada, es lo que no hay. Entonces digo, en realidad todo el consumo o todo el capitalismo está instrumentado para, digamos, tapar, ¿no? O engañar eso, digamos, que en realidad tiene otro tratamiento. El consumo no es el tratamiento de la falta, el consumo es el engaño de la falta. Yo lo diría de esa manera. Y el engañar la falta, en realidad, conduce a esa inexistencia respecto del no hay relación sexual, porque justamente el consumo casi que hace creer en esa complementariedad entre sujeto y objeto, ¿no? Uno puede decir sujeto y objeto, cuando en realidad entre sujeto y objeto hay una absoluta desproporción. Entonces, bueno, miren qué locura. Yo entré a una tienda y pensé todo esto y dije, bueno, se los cuento a los chicos a la tarde, ¿no? Mientras yo también compraba algo, porque yo vivo en este planeta, no vivo en Marte. Los analistas también convivimos con la realidad, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es la realidad? En realidad, la realidad es esa realidad casi obscena. Aparte son tiendas interesantes, son tiendas que venden un exceso de porquerías también y baratas, con lo cual esto da lugar a que uno compre más porquerías y haya todo un encadenamiento, ¿no? de porquerías que uno compra. Entonces digo, en esa cuestión pensaba, bueno, qué engaño, inclusive pensaba otras cosas que tienen más que ver con la cuestión política y social, porque estas tiendas son tiendas de afuera, con lo cual la producción nacional deja de existir. Cuando la gente va a comprar esto, lo que estamos haciendo es dañar toda la producción interna. Bueno, ¿qué sé yo? Digo, uno podría complejizar todo esto y decir que estas tiendas en las cuales la gente se fascina, es una fascinación que va absolutamente en contra de sí. Podríamos decir que la fascinación del mercado es una fascinación que juega en contra de sí. Ahí tenemos la pulsión de muerte, o podríamos hablar del sadismo, ¿no? Que cada uno tiene respecto de sí mismo. Pero bueno, nada, esto es una anécdota que me contaba porque me, me pareció eso, ¿no? Uno viaja por el mundo cuando viaja y ve estas tiendas y qué sé yo, pero cuando la ves acá y ves también a la gente con toda esta cuestión, uno piensa algunas cosas. Entonces, nosotros estábamos un poco hablando, que es un poco lo que yo quería, quizás hoy me parece importante marcar, era como la consecuencia, los efectos, ¿no? De una clínica de lo real. Entonces, ¿qué hacemos con lo que no hay? Me parece que tampoco el psicoanálisis no es una práctica melancolizada, ¿no? Uno puede decir, bueno, no hay y lloramos, no hay, nos deprimimos. No, no, todo lo contrario. En realidad, me parece que el psicoanálisis es esperanzador, porque hace la posibilidad de hacer con lo que no hay. Hacer con lo que no hay. Esa es una frase, no sé si la escucharon así, pero es una frase
que me parece que es contundente y es muy, muy eficaz a la hora de pensar lo que el psicoanálisis hace como práctica y como consecuencia clínica, que es hacer con lo real. Perdón, hacer con lo real, que es con lo que no hay, justamente. Lo real es eso, es lo imposible, ¿no? Entonces digo, me parece que lo más importante que podemos decir en la práctica analítica es esta idea de hacer con lo que no hay, y ahí se desprende todo el recorrido, todo el camino que, digamos, el psicoanálisis trabaja con esto ya hace varios años. Quizás esto no se hablaba hace 40, 30 años, pero sí ahora, que es, digamos, el síntoma. Hay dos temas, el síntoma y el pase, pero no son temas que vamos a hablar ampliamente, pero vamos a nombrar un poco la idea del síntoma, porque me parece que, digamos, ¿qué es el síntoma? ¿Qué es el síntoma? ¿No? ¿Alguien quiere decir algo de eso? Dígame. Inclusive pueden decir algo de lo que no tengan idea, me parece bien también. ¿No? Esta cuestión entre síntoma y síntoma. En realidad, síntoma y síntoma son dos categorías que responden a una misma lógica, que es hacer de la demanda del síntoma la constitución de una solución. Podríamos decir que el síntoma demanda y el síntoma hace, hace con la demanda. Lo estoy tratando de hacer fácil, ¿no? Porque es complicado esto. Entonces estoy tratando de usar, como es verano, qué sé yo, y demás, ¿no? Entonces digo, estoy tratando de ver cómo hago entrar esta idea del sintón, que sería, digamos, lo que cada analizante puede hacer a partir de ese síntoma con el que entró, o con el que está, no solamente con el que entró, sino con ese síntoma que ahí está, ¿no? El síntoma está. ¿Por qué el síntoma está? Porque está la demanda. El síntoma está porque está la queja. ¿No? Uno puede decir, el síntoma está por muchos motivos, ¿no? El síntoma está justamente porque no hay relación sexual, hay síntomas. Si no, no habría ningún punto, digamos, de quiebre en cada sujeto, ¿no? Entonces uno puede decir, ¿por qué se padece del síntoma? Porque el síntoma pide soluciones. Entonces, el análisis, frente a ese pedido de solución, propone tratar, tratar, tratar con eso. Digo, es muy común, a veces es cierto, es muy común, decían los pacientes, no, este terapeuta no me sirve, esta terapia no me sirve, este psicólogo es malo. Esto pasa mucho, inclusive en el centro 2, ¿no? Que piden rederivación, a todos nos pasa, digamos, porque, bueno, a veces puede ser que el analista hay algo ahí que no está escuchando, pero también puede ser que hay esa urgencia, ¿no? Que pide que eso se resuelva. Creo que el otro día les decía un ejemplo de alguien que decía, yo me quiero olvidar de esa mujer, ¿no? Como si yo mágicamente le hago olvidar. Yo le dije, no se olvida, aparecerán otras cosas, pero ¿qué significa me quiero olvidar de esa mujer? Cuanto más se quiere olvidar de esa mujer más presente está, porque en realidad en esa mujer está la madre, podría decir Freud, qué sé yo, ¿no? Entonces, digamos, él quiere olvidarse de esa mujer, que en realidad es la representación pulsional de la madre. Punto.
¿no? Entonces, más que olvidarte, vas a tener a tu madre ahí presente. Entonces, en realidad no tiene que olvidarse de esa mujer, sino que tiene que tratar su relación edípica con la madre, si uno se pone más freudiano. Yo digo, las cosas hay que complejizarlas. Digo, ¿por qué hay que complejizarlas? Porque si no, digamos, hacemos del psicoanálisis casi una cuestión muy demasiado terapéutica. Y el psicoanálisis no es terapéutico. El psicoanálisis no es una terapia. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué es? ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es la práctica del psicoanálisis? Digo, no es terapéutico porque no cura en el sentido de, qué sé yo, de la eliminación del síntoma. En ese sentido no cura. Ahora, en otro sentido, ¿no? La cura, lo que cura el psicoanálisis es, digamos, lo que cura el psicoanálisis es hacer existir, vamos a decirlo así, hacer existir la falta, que es lo que no hay. La falta que es lo que no hay. Eso hay que hacer existir. No, no que me falta algo. Me siguen un poco, estoy tratando de pensar un poco estoy tratando de pensar un poco todo esto en términos del psicoanálisis mismo, ¿no? Porque si no me parece que estamos todo el tiempo como eh, tropezándonos, ¿no? Entre la práctica y qué hago y qué hacemos y qué hago, digamos, ¿no? Eh, Estaba pensando en alguien, ¿no? Un analizante que se angustia mucho porque, bueno, él está con su mujer, y tiene una hija muy pequeña. Él tiene casi la partición neurótica que planteaba Freud entre la mujer, entre, vamos a decir, entre la madre y la puta, digamos, ¿no? Entonces la madre es esa mujer, una mujer bastante difícil, por cierto, con la que él está, y le gustan todas las minas a él, ¿no? Entonces, bueno, en esa contradicción, este sujeto vive lo que no sabe lo que no sabe él, que en realidad todas esas mujeres con las que él va transitando no son más que la representación de una única mujer que es la madre. Entonces, él cree que, bueno, está la mujer que no desea tanto porque es la mujer y todas las otras que desea. Ahora, esa decisión la hace porque en realidad la pulsión, la pulsión se repite en el punto en que la madre está instalada como objeto de la pulsión para él, ¿no? O sea, si bien no hay objeto, él ubicó un objeto que es una suerte de satisfacción incestuosa con la madre, que queda representada en la esposa, digamos, ¿no? Con la que no tiene relaciones, o más o menos, o lo que sea. Entonces digo, pero el paciente lo que trae es, obviamente, un malestar, ¿no? Quiere resolver esto, y estamos trabajando de una manera muy interesante porque él empieza a dejar esta insistencia de lo que tiene que resolver y está trabajando, digamos, por otro lado, que es lo que le va aconteciendo a él con cada mujer. Entonces, ahí él empieza, ahí es donde él se analiza lo que le sucede con una mujer que nada tiene que ver, que nada tiene que ver con este hecho de que, bueno, si se separa o no se separa de su mujer, sino que tiene que ver con su posición respecto del otro, ¿no? De la mujer, y lo que es una mujer para este hombre. O sea que ahí está toda la problemática, por eso digo, con el objeto madre y qué sé yo qué digo. Con todo esto lo que quiero decir que en general
Inclusive esto nos sirve bastante bien para ir esbozando, ¿no?, alguna idea respecto de qué hacemos cuando recibimos un paciente, digamos, que viene con una demanda o con un motivo de consulta. Porque, digamos, ¿cómo llevamos ese motivo de consulta a la posibilidad de un análisis? Esto es un trabajo muy importante que tenemos que hacer, ¿no? O sea, ¿cómo conducimos eso, ¿no? ¿Cómo conducimos, digamos, a alguien que viene a vernos, que nos plantea, digamos, nos demanda, ¿no? Una demanda de determinado problema y tenemos que llevar la cosa a que se instaure una demanda de análisis. La demanda de análisis o la entrada en análisis ya supone un encuentro con lo real, con el goce, con la falta y con lo que no hay de la relación sexual. Todo eso. Así que atente. La entrada en análisis supone ya una aproximación, supone ya un encuentro con eso, con lo que no hay, ¿no? Yo dije así, dije con lo real, con el goce, con la falta y con lo que no hay. Ahí, cuando se produce un cierto encuentro con eso, bueno, uno podría decir, no hay relación sexual, no hay relación sexual. ¿Qué hay? No, no, no hay relación sexual. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, hay eso con lo cual el sujeto se encontró a la entrada de la vida. Eso hay. Hay, en realidad lo que hay, acá lo que plantea es que lo que hay a la entrada es un desencuentro. ¿Y qué es ese desencuentro? El desencuentro es entre el otro y uno. Ese es el desencuentro, digamos, que trata el psicoanálisis. Pero no para que nos encontremos, sino para poder hacer algo ahí, ¿no? El otro día escuchaba otro caso, ¿no? Un caso que está empezando un análisis muy difícil, justamente de una analizante que justifica, ¿no? Una analizante pone un caso muy especial, ella hereda una fortuna de su padre, digamos, ella y su hermano, digamos, una mujer que no tiene ningún problema con su economía, ¿no? Pero le pasan varias cosas a esta mujer, ¿no? Puede decir, bueno, tiene resuelto lo económico, pero no resolvió nada. Y digamos que ella en esas cuestiones que le pasan, ¿no? Ella dice, bueno, y todo lo que me pasó en la infancia. Bueno, ¿no? Digo, esa frase, con todo lo que me pasó en la infancia, esa frase es una frase que justifica. No, no es una frase que a nosotros, por lo menos a mí mucho no me interesa esa frase. A ver, no es que no me interesa, obviamente que uno tiene que escuchar, porque es un deber ético, digamos, ¿no? Pero digo, nosotros no podemos caer en la tentación de justificar algunas cuestiones en función de lo que me pasó. Porque en realidad lo que le pasó, no le pasó nada terrible, pero digo, lo que ella dice que le pasó o de lo que ella, digamos, manifiesta un malestar, le pasó lo que tiene que ver con esto que digo, le pasó el desencuentro. Le pasó el desencuentro. Lo que pasa es que ella no lo deja pasar al desencuentro. Ella no hace nada con el desencuentro. Ella con el desencuentro lo que hace es contar la fortuna del padre. O sea, ella
La única versión que tiene de este padre es una contabilidad de dinero, ¿no? Hay una fetichización del padre a través del objeto dinero, ¿no? Que hace que ella esté totalmente, digamos, ¿cómo podríamos decir? Desencontrada. No sabe bien para dónde ir, ¿no? Ese padre que dejó tanto dinero, a ella la deja errática, justificando todo por lo que le pasó. Le pasó eso, le pasó el desencuentro. ¿Me siguen un poco la lógica? Estoy trayendo un poco algunas cosas clínicas, ¿no? Entonces, yo le dije en un momento, claro, te pasó eso, te pasó eso. Ella me pregunta, ¿qué es eso? La vida. Pasó la vida, pasó una infancia. El tema es que ella la infancia no la puede hacer pasar. ¿Qué significa que no puede hacer pasar la infancia? Que no la larga, la retiene. Entonces, al retener la infancia, lo que hace es justificar esa vida empobrecida pese a esa fortuna que tiene. Es muy interesante, porque es una mujer muy pobre, ¿no? Muy pobre en recursos, pese a que tiene recursos económicos. Por eso digo, es muy interesante, digamos, la clínica, porque te encontrás con cuestiones muy interesantes. Uno dice, uy, tiene toda la plata. Sí, bueno, está bueno, a mí también me gusta tener toda la plata, pero esta chica no tiene nada, pero es errática. Alguien errático es alguien que va por la vida sin saber, sin ver, sin nada, ¿no? Justificando esa vida errática por lo que le pasó. Bueno, basta, lo que le pasó, ¿no? Hay que soltar. ¿Por qué hay que soltar lo que pasó? Porque si no, no pasa a otro lado. El análisis es pasar, es que pase y pasar, es que pase y pasar. Ahí hay psicoanálisis, ¿no? Si no es como esos análisis un poco más antiguos, me parece, que eran esos análisis que eran culpar a la madre, al padre. Vieron que hay toda una... Bueno, ustedes son más jóvenes o seguramente estudiaron mucho más acá, pero digamos, una gran moda, digamos, del psicoanálisis que era, bueno, toda la culpa de mi mamá, de mi papá. Eso es totalmente neurótico. La culpa la tiene mi mamá, la culpa la tiene mi papá. Eso es pura neurosis. ¿Por qué es pura neurosis? Porque es pura demanda. Es lo que el otro no me dio, lo que el otro no hizo, lo que el otro me hizo. Eso, ojo, que es un punto muy importante para que el analista no quede fascinado en esa justificación. El analista puede quedar ahí perfectamente clavado, ¿no? En lo que le hizo el otro, ¿no? El padre, ¿no? El padre, qué sé yo, le gritó. Entonces digo, me parece que todo esto, un poco que estoy tratando de comentar, es para pensar, digamos, otra cosa que me parece interesante, que es la orientación. Por eso la escuela, por ejemplo, lacaniana es la escuela de la orientación lacaniana, porque es la escuela que está orientada hacia la enseñanza de Lacan. ¿Qué significa la escuela de la orientación lacaniana? Digo, no es ni mejor ni peor que ninguna otra, pero es una escuela que se orienta hacia una clínica que, digamos, va hacia esta premisa que yo estoy desde la semana pasada y hoy introduciendo, que es el no hay.
Y que lo que agregué un poquito, más o menos así muy, muy por encima y muy para que lo tengamos presente, es la idea de Sintón, que es la idea en la que podemos nosotros pensar cómo cada uno resuelve ese no hay. Es una resolución, no es que haya, ¿eh? No es, no hay, entonces hay que poner ahí donde no hay. No, es hacer con lo que no hay, ¿sí? Es una resolución respecto de lo que no hay. No tiene que ver con completar nada respecto de lo que no hay. Y esto es interesante porque, digamos, me parece que esto va casi, por eso digo, el psicoanálisis es un discurso que va en contra del capitalismo. No ofrece objetos, pero ofrece una presencia, que es la del realista. Es una presencia que causa, no es una presencia que da. El analista no es una presencia que da, es una presencia que causa, ¿no? Causa con su voz, con su intervención. Digo, es un punto delicado y es un punto interesante para las épocas que vivimos. Por eso, ¿no? Hay tantas prácticas, ¿no? Yo veo tanta gente que hace constelaciones familiares, un montón de cosas, ¿no? Que, bueno, qué sé yo, está todo bien, pero digo, me suena mucho como una cosa de, todas son prácticas que tratan de darle al que consulta un saber, que sepa, ¿no? Como si hubiera un saber acerca de la relación sexual que no hay. No se sabe nada. ¿No? Pero digo, me parece que hay un montón de prácticas actuales, ¿no? Que además tienen frases interesantes. Yo sigo a una chica que conozco que hace constelaciones familiares, entonces pone frases muy, muy, digamos, del sentido común, frases, digamos, muy de autoayuda, ¿no? Eh, a mí no me ayuda mucho eso, ¿eh? No me ayuda nada, pero está, digamos, ¿no? Digo, cualquiera puede hacerlo, pero, digamos, el psicoanálisis no es una práctica para saber qué me pasó, entonces ahí resuelvo lo actual. No, el psicoanálisis es una construcción que lleva a este trabajo del síntoma y síntoma, vamos a decir, el trabajo del síntoma y entonces el síntoma, o sea, entonces eso que uno construye. El trabajo del síntoma me lleva al síntoma. Síntoma, podríamos decir, síntoma y síntoma es un juego de ida y vuelta que se produce en el análisis. ¿Me siguen más o menos? Digo, más o menos porque tampoco demasiado, ¿no? Y además, el síntoma, ¿no? La idea del síntoma es justamente una cuestión interesante porque el síntoma, digamos, ya tiene una connotación depurada del síntoma, no es como una forma del síntoma, podríamos decir, como dice Miller, en el síntoma deja de protestar, se deja el síntoma protestón. Pero es una cosa interesante porque es cierto que el síntoma protesta, y de lo que se trata es soltar la queja, ¿no? Soltar la queja y volvemos a este punto, hacer, hacer con eso.
hacer con eso. Ahí radica la clínica y ahí radica las consecuencias clínicas, ¿no? O sea, cómo tratamos a cada hablante con ese desencuentro que ha tenido que ver con el hecho de que fuimos hablados, ¿no? O sea, el desencuentro se produce en el mismo instante, ¿no? Que bueno, un otro decide concebirnos y habrá que ver si esa concepción fue deseada, no fue deseada, si fue deseada por uno, por el otro no. Hay una conferencia de Lacan, la conferencia sobre el síntoma, que se las recomiendo, en Intervenciones y Textos 2, que, digamos, a mí siempre me sorprendió porque, digamos, ahí Lacan dice el efecto que tiene para alguien el hecho de haber sido deseado o no deseado, o haber sido deseado por uno y por el otro no. Me parece que ahí Lacan, ¿no? Porque a mí me sorprendió mucho siempre eso. ¿Y por qué dice Lacan esto? Porque me parece que está diciendo la transmisión que se produce desde el inicio, la transmisión de ese desencuentro. O sea, casi que podemos decir que en cada concepción ha habido un orden de desencuentro. Ha habido un orden de desencuentro. Entonces, ese sujeto hablante, ese sujeto que viene a vernos, sí, claro, viene a vernos porque la existencia está, digamos, enlazada a ese orden de desencuentro, ¿no? Que es eso, es lo que no hay. Es de lo que no hay, cuando uno dice la frase, es de lo que no hay. Sí, es de lo que no hay. No, digamos, podemos decir que cada hablante habla de lo que no hay. Habla de eso que se perdió porque justamente ha sido hablado. Y el lenguaje lo que provoca es una pérdida. Una pérdida, eso, porque no hay articulación posible. No hay, digamos, complementariedad posible. Son todos mitos, ¿no? Es como el mito de la media naranja, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ahora ya no sé si es muy antiguo, ¿no? Pero antiguamente se usaba la media naranja, inclusive creo que que a ver, Javi me puedo ayudar más, pero antes estaban las medallitas que era la mitad de uno y la mitad del otro, digo, hasta había objetos que representaban la relación entre un hombre y una mujer, como la completud de dos mitades, o dos mitades que hacen uno, ¿no? Bueno, esa idea me parece que es una idea que es buena perderla. ¿Por qué es buena perderla? Porque pensar que dos hacen uno es pensar en una unidad, es pensar en un todo. Digo, esto no, a ver, esto uno lo puede decir, que eso, pero digo, esto no tiene que ver con la realidad de la pulsión ni con la realidad del hablante. Es un mito, es eso, es una ficción que uno se arma, ¿no? Pero me parece que es interesante justamente de todo esto, ¿no? De toda esta cuestión que estamos hablando, se desprende, me parece, el psicoanálisis, además desprende una cuestión respecto del amor, que es un amor, vamos a decir, un amor menos tonto, que es un amor que se pueda sostener en eso que no hay. Cuando el amor se puede sostener en eso que no hay, seguramente es un amor que puede tener mucho más dignidad que el amor de la demanda. El amor de la demanda es, no me diste, fuiste, me hiciste, ¿se entiende? O sea, el amor de la demanda es un amor que pide siempre más. Y el amor que propone el psicoanálisis es un amor
digamos, que se sostiene a partir de que hay algo que no hay y que no es el otro que me lo va a dar. Es una descreencia del otro en tanto me da. Después de esta clase nos suicidamos todos, pero no importa, ¿eh? No importa. Después de esta clase nos matamos todos. Van a decir, pero este tipo es una depresión. No, todo lo contrario. Es una gran, digamos, es una gran, vamos a decir, voy a ubicar la palabra, no lo ubico, pero creo que es un gran desafío en todo análisis, ¿no? Ese cambio de posición respecto del amor para cada uno. Porque el amor al que estamos acostumbrados es el amor de la demanda, ¿no? Me hizo, no me hizo, me dio, ya no, porque no era como antes, qué sé yo, ¿no? Todas las cosas que uno escucha son cosas tremendas que también hemos transitado todos. Nadie podemos decir de esta agua no he de tomar, todos tomamos de ese agua, pero me parece que el analizado, el que ha pasado por un análisis, puede un poquito estar un poco más advertido que, digamos, el amor no es esa completud, ni esa cosa plena, ni esa cosa total, ¿no? Sino que el amor es lo que se va pudiendo hacer con lo que no hay. Es lo que se va pudiendo hacer con lo que no hay. Es muy interesante esto, ¿no? Creo que nos deja, ¿no? Con algunas cuestiones para pensar. Bueno, me gustaría ver escuchar algo, que me digan algo, que me digan, bueno, no me gustó nada esto, o me gustó un poquito, o no sé qué, o no entendí nada, o a ver si alguien se anima a criticarme. Si alguien se anima a criticar. Ahí se ríe Patricia. No, pero si podemos hacer una pequeña, el tiempo que nos queda, una pequeña conversación, digamos, un poquito. Yo no he dicho cosas complicadas, porque me parece que en un encuentro, digamos, en una actividad de dos clases, me pareció que digamos, me pareció que lo más conveniente era hacer como una introducción y algunas ideas que a ustedes los deje pensando algo, ¿no? Buenas. ¿Cómo te va? Sí, yo más que nada, justo cuando ustedes empezaron a hablar del cine, yo me empecé a, casi me agarra un ataque porque digo, un tema que siempre ¿Cómo por ahí se... te escucho mal? Te A ver, escucho mal, puede ser un poco que hay, pero a ver, hola, hola, ahora sí. ¿qué es ese? Ah, bien. No, no, yo quería más que nada con el tema del cine, que concepto, la verdad no lo he escuchado además, porque se termina de desarrollar en la facultad. Bueno, supongo que requiere varios años de formación, ¿no? Mm, Pero vos sí, sé como que de, ¿el síntoma o el síntoma? del síntoma, síntoma. Del síntoma. Mm. Sí, 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 como que es como eso lo agarraba como quizás bueno, por eso de que se requiere otro tipo de Sí, para, me parece que, claro, porque algo que les puedo agregar es que el síntoma responde más a la lógica ya de un Lacan tomado por la topología, ¿no? Por eso digo, no es un tema que vamos a tratar ahora, pero por eso se los doy como puntuado, ¿no? O sea, el síntoma también se corresponde a un momento de la enseñanza de Lacan, donde Lacan ya no creo, digamos, en el imaginario plano, sino que él genera, digamos, una geometría volumétrica, que es la topología, para pensar el espacio, digamos, del sujeto, que es RSI, ¿no? Entonces, a partir de toda esa espacialidad que él, digamos, hace armar real, simbólico, imaginario, en ese contexto también se puede pensar el sintón como otro, pues vamos a decir con esto que el sintón genera otro imaginario que no es la imagen plana. O sea, genera otro imaginario
que tiene mucho más incidencia con lo real. No es un imaginario de imágenes planas, es un imaginario con volumen, es un imaginario con más, vamos a decir, es un imaginario con más vuelo, por decirlo de alguna manera. Tiene otra cosa. No sé si te ayuda un poco, ¿no? Eh, a ver. Por ahí, por ahí Ujú, se me ocurre una, una cosita que escuché por ahí. sí, Este, planteo simplemente el caso sí, en una cosa chiquitita tipo viñeta. ujú, Eh, una esposa dedicada a dos niños, el marido, bueno, todo bien. Pasaron cosas, y ella vivía en esa realidad plana de esta, de que está todo bárbaro, que está todo maravilloso, que tengo un marido divino, que el divino los chicos, que el perro, que esto, que el otro, hasta que todo eso de repente ajá. desencadena. En Em, la peor de las locuras. Desencadena el peor de las locuras cuando ella se da cuenta que su marido estaba mirando páginas, em, que eran páginas, no exactamente porno, pero algo, ¿no? Era simplemente mirar. No, bueno, pero mira qué interesante, porque se encadena, no sé, yo te voy diciendo lo que me parece, se desencadena la locura de ella cuando encuentra al marido mirando otra cosa que no sea ella y esa familia ideal. Exacto. O sea, ¿qué hiciste con... te pasaste por cualquier lado los chicos y yo y que esto y que el otro? Entonces, bueno, fue su trabajo el poder empezar a trabajar con esto, em, y con darse cuenta que no hay. O sea, que eso que ella creía que había, que era Ujú. esa unidad, esa complementariedad de esta cuestión, en realidad no No, existía. no. No. Bueno, Em, es interesante lo que decís, ¿no? Porque date cuenta cómo, inclusive uno podría tomar muchos ejemplos de la realidad y de las personas que, bueno, que creen en esa consistencia de la imagen, ¿no? Hay muchas películas muy buenas que hablan de, ujú. que uno puede decir, hablan de esta temática o hablan o reflejan estas cosas. Esa consistencia, pero como una consistencia coagulada. Está bien, porque es una consistencia plana, desde lo que puede ser la Exacto. topología o lo que Lacan trata de pensar, es una imagen plana, es como decir, vos y yo, vos estás acá, yo estoy acá, plano. Ahora, cuando el imaginario de alguien es plano, no soporta la intrusión de nada, Ujú, ¿no? Esto es como los celos también, ¿no? Si vos tenés ese plano de los celos, ¿no? Donde el otro es todo para vos, vamos a decir así, es insoportable la entrada de lo otro que no sea ese eje imaginario. exacto. ¿Se entiende? Sí, sí. Esto es muy frecuente leerlo, eh, ¿no? Entonces, este es el tema, digamos, cómo también podemos ir desmontando, ¿no? Esas imágenes, esas creencias, ¿no? Donde todo tiene que tener una medida y una exactitud. Ujú. Bueno, qué sé yo, lo que pasa es que no todo el mundo se analiza, ni tampoco todo el mundo se tiene que analizar.
Ojo que el análisis no es algo para todo el mundo, entonces es para el que puede pasar también por la experiencia, ¿no? Claro. Me Sí, sí, parece que el psicoanálisis... cuando van a terapia de pareja, es cuando ella elige acudir no a un TCC, no, entonces ella acude a análisis. Y es ahí donde empieza a armar otra cosa con eso que no hay, y empieza a preocuparse por lo que ella dejó de ser, y empieza a preocuparse por ella, por su carrera, por... Igual me parece que ahí más que hablar del ser, es que ella empieza a moverse en el punto en el que no es, que es el design, digamos, que es una palabra que es el no ser, digamos, ¿no? Mientras ella se sostuvo en el ser la mujer de ese hombre, ser la madre de esos niños, ser no sé qué cosa, ahí se mantuvo quieta ahí. Ahora, ella empieza a moverse cuando ese ser es un castillo de naipes, se desinfló como un pedo en una canasta, ¿entiendes? Entonces, esta expresión no es muy lacaniana, pero nos sirve, ¿no? Entonces digo, todas esas consistencias son de esas imágenes planas, ¿no? Soy esto, soy lo otro, soy, y en realidad me parece que esa denominación del ser resta, ser resta. Ahí donde no soy, entonces ahí se puede realizar. Es en el lugar donde no soy. Lacan decía, donde no pienso, soy, a diferencia de Descartes. No pienso, luego existo, ¿no? Donde no pienso, soy. O sea que en ese agujero, en ese, en esa caída de lo cartesiano, algo se produce. Es un poco lo que vos estás contando. ¿Se entiende? Sí, 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 perfectamente. ¿Cómo? Sí, perfectamente. Es Perfecto. eso. Sí, sí. Muy bien. Bueno, chicos, puede haber otra pregunta, alguna persona que no haya hablado y que quiera presentarse, decir algo. Yo traté de ser lo más claro posible con un tema que es complejo, porque digamos, esto podría haber sido mucho más complejo, pero me parece que a los fines de un seminario breve en verano, creo que, bueno, les dejo algunas cosas para seguir trabajando. Yo les dije, el seminario 8, ¿no? El seminario 7, el capítulo de Gasdin, creo que es un capítulo que sería interesante que lo lean, el seminario 5, el seminario 4, no digo todo el seminario, pero algún capítulo pueden hacer. Y después hay dos textos. Hay una revista que se llama La Última Lacaniana, que es la Lacaniana 32, una revista de psicoanálisis. Hay dos artículos, uno de Christian Alberti, una francesa de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y otro artículo de Leonardo Gorostiza, de Ricardo Seldes, perdón, que tiene mucho que ver con este tema, ¿no? Todo lo que hemos hablado de la no relación sexual. El de Cristian, que es una mujer, Cristian Alberti, mm, es una introducción que hace, y el de Ricardo Soldes se llama Del misterio al secreto de lo sexual. Del misterio al secreto de lo sexual. Si pueden, consíganlo, lo van a conseguir. Eh, ¿Cómo se llamaba el autor, Dipe? ¿De cuál? De este último, del misterio de los... Ricardo Seldes. Seldes se escribe con un C de sal, Seldes.
es un colega de la escuela, y los dos articulitos son complejos, pero son interesantes y tienen mucho que ver con lo que yo traté de transmitirles a ustedes. ¿Mm? Bueno, si no hay Sí, nada más, habías dicho sí, la vez pasada, ¿qué Néstor, dije? que ibas a decir algo sobre lo que iba a trabajar este año la escuela lacaniana y... Claro. Sí, en realidad creo que había dicho que no era el tema que yo elegí para este encuentro con ustedes, ¿no? Que puse no relación sexual, consecuencia, tiene que ver con el tema de este año de la AMP, que es la Asociación Mundial del Psicoanálisis. Entonces, cuando Patricia Hammer, la directora del Centro 2, me dice, bueno, ¿de qué te gustaría hablar o qué querés hacer? Y qué sé yo, bueno, enseguida se me ocurrió este título, ¿no? Podría haber sido otra cosa. Pero bueno, justamente lo tomé también porque es el tema eje de lo que es la investigación de este año, ¿no? Lo cual me parece interesante porque toma una frase de Lacan, que ya es, podemos decir, es antigua, es una frase de los años 60, me parece, pero que tiene toda la vigencia, ¿no? Entonces, por eso se me ocurrió que el título fuera este, porque además justamente se corresponde con el tema de trabajo de este año, ¿no? Toda esta cuestión en relación a esa frase de Lacan y que también creo que la semana pasada yo les había dicho que también nos viene como bien toda esta temática respecto de todas las nuevas sexualidades y toda la cuestión del género y todos los feminismos, digamos, hay toda una, digo, estamos en un momento de eclosión, ¿no? De colectivos, ¿no? Que me parece que esto viene un poco a ordenar la cosa y decir, bueno, más allá de todos los colectivos, para cada hablante no hay relación sexual. Inclusive para aquel que elige ser, ¿no? Ese género que decide ser y que no es el biológico con el que nació. También para ese no hay relación sexual. Ojo, ¿no? Que me parece que todos los reclamos de género y todos los reclamos por la inclusión social de los colectivos, que me parece perfecto que eso esté, nada tiene que ver con esto que estamos hablando. ¿Se entiende? O sea, me parece que el derecho al goce, podríamos decir, a nivel legal, no tiene que ver con los goces a nivel del psicoanálisis. Ojo con eso, porque yo también ahí hay una confusión que se nos pierde la cabeza, pero es muy interesante porque, digamos, obviamente el feminismo, los reclamos de la mujer, la igualdad de derechos, todo eso, yo por lo menos no lo discuto, eso está absolutamente válido, pero me parece que otra cosa es escuchar cada sujeto, una cosa es lo femenino, otra cosa es el feminismo, una cosa es el género hombre-mujer y otra cosa es la posición sexuada en Lacan. Bueno, hay, viste, como una cuestión que me parece que los analistas tenemos que ocuparnos de eso, porque si no metemos todo en una canasta y se nos revuelve todos los ñoquis, ¿viste? Entonces digo, es importante, bueno, que podamos reubicar algunos reclamos o algunas cuestiones en términos quizás de esta frase que yo propuse, que es no hay relación sexual, y entonces ¿qué? Bueno, entonces hacemos lo que se podrá hacer para cada uno, ¿no? Con su propia experiencia de lo real. Así son las cosas, ¿no? Bueno, chicos, yo ya me cansé de hablar, es un momento que ya hablo mucho y ya está, es como si me licuara. Pero bueno, la verdad que fue muy, muy lindo compartir estos dos encuentros. Espero que les quedan un montón de cosas para ver, para hacer. Pero bueno, en otro momento nos encontraremos y seguiremos trabajando. Así que bueno, a ver, excelente.
Bueno, acá algunos tiran buena onda, che, qué bueno. Bueno, les agradezco que les haya interesado, porque no es fácil la transmisión del psicoanálisis y sobre todo no es fácil que se transmita sin que sea una clase formal, que a mí mucho la formalidad, ¿no? De una clase, qué sé yo, es un poco pesado. Entonces, me parece que si hubo una transmisión, que creo que la hubo, cada uno se quedó con algo, me parece que ya con eso hemos cumplido la misión. Así que, bueno, si estás, Laura, te mando un abrazo a todos. Gracias, el universo abren caminos de lectura. Bueno, qué bueno, muy lindo lo que pones ahí, porque esa es la idea, que se abran caminos de lectura. Qué linda frase, bueno, Bueno, muchísimas maravilloso. gracias, Néstor, y a todos los Bueno, participantes. un abrazo a Bueno, todos. a vos Hasta también. luego, chau, chau.